probando el sabor de su propia medicina. Obviamente. ¿No? Obviamente. Sobre todo en la impotencia de Mayans, se nota probando el sabor de su propia medicina. Obviamente. ¿No? Obviamente. Sobre todo en la impotencia de Mayans, se nota... No tiene la palabra, viva vos la senadora. Presidente, Viva vos la senadora. no haga. La palabra, viva vos la senadora. Bueno. Que hacen lo que se le canta a las pelotas. Nadie le dio Y pelo. quedó pintado como un ridículo, ¿no? Sí. Qué bárbaro. El kirchnerismo está perdido y desorientado. Solamente le queda la violencia. Vamos con el video y, como siempre, los comentarios. A ver, yo le pondría un título. El kirchnerismo está probando el sabor de su propia medicina. Obviamente. ¿No? Obviamente. Sobre todo en la impotencia de Mayans, se nota... ¿Fueron que le empujaba? Sí, ¿No? totalmente. Estaba nervioso. Así, ¿viste? Sí, le empujaba, ¿viste? manoteó el micrófono. Sí. Estaba desesperado. Vamos a mostrar ese fragmento en el cual básicamente Mayans la patotea a Bullrich, pero Bullrich no se dejó. Es un hecho lamentable porque te demuestra lo que siempre fueron y lo que son sin poder. Imagínate. ¿Qué hace? Cualquier cosa. Usted no puede hacer lo que está haciendo. Fue votado. Usted no puede estar votando una constitución ilegítima. No tiene la palabra, viva vos la senadora. Presidente. Viva vos la senadora. No haga. La palabra, viva vos la senadora. Bueno. Que hacen lo que se le canta a las pelotas. Me da esto. Viva vos la palabra. Estando constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. A las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Patotero, inútil, violento. No tiene que estar ahí. No tiene que estar ahí. Pasa que se acostumbraron a estar durante tanto tiempo en el Senado y sentirse que es su propia casa, vivir de la ajena, vivir del pueblo argentino, no trabajar, porque el 2001 que está el impresentable que fue reelegido, todo durante la época del kirchnerismo, y es verdad, fue una escribanía porque no hacían un carajo, no hicieron un carajo. Recuerden que en el Congreso se iban 3 veces al año, era un montón, y se les pagaba millonada, se les sigue pagando millonada a estas mangas de inútiles, y que lamentablemente nadie los pone en su lugar, porque hay que respetar la institución, hay que respetar las bolas, hay que respetarlo. Porque este tipo no está respetando un carajo. Porque este tipo con su actitud violenta, porque sí es violento, en su accionar es violento, en su forma es violento, al querer hacer lo que quiera, siendo que ya hay un orden establecido. Por eso me parece perfecto lo que hizo Bullrich. Se levantaron todos, lo dejaron como el viejo Gagá, que en algún momento va a tener que dejar esa banca, muchachos. Va a tener que dejar esa banca porque representa todo lo que el argentino no quiere más. Desesperado. Y una Bullrich, viste que no se... Está desesperado porque ustedes lo hablaban antes con Nal. Saben que en la reforma laboral, por lo menos en el Senado, tienen todas las de perder. Exacto. No les dan números a la oposición para oponer, ¿no? Sí. Entonces, están nerviosos justamente por eso. Y además, porque simbólicamente perdieron un territorio que era propio, que era del peronismo desde 1983 Claro, prácticamente. obvio. ¿No? El kirchnerismo llevó al peronismo a perder el dominio del Senado. Y esto es inédito, ¿no? Y se le notaba, eran amos y señores. Sobre todo, ella era, sacamos algunos archivitos, ella era ama y señora del Senado. Bueno, recordad que durante muchos años, para el kirchnerismo, la Cámara de Diputados y también la de Senadores, el Parlamento, el Congreso, se convirtió en una escribanía. Sí, tal cual. ¿Te acordás? Sí, pero por supuesto. Vos sabés que esto de la escribanía, ahora empecé a escucharlo. Sí. Desde que se armaron estas nuevas minorías y donde el oficialismo logró la primera minoría en la Cámara de Diputados. Sí. Entonces ya desde el kirchnerismo hablan, ya tienen la escribanía. Sí. Pero no es la escribanía. Sí, no, pará. La verdad, y todavía le falta mucho para ser escribanía. Pero por supuesto, Tienen aliados, votos, pero no es escribanía. Es una minoría. Escribanía es otra cosa. Una primera minoría importante con aliados. Claro, con aliados. Exacto. Aliados. No tiene mayoría absoluta, no tiene mayoría propia. Exactamente. Con Néstor y Cristina, las leyes pasaban como por un tubo. Sí, se enojaban los escribanos, ¿viste? ¿Te acordás? Le molestaba que dijéramos eso. Exactamente, la famosa escribanía. Sí. ¿No? Pero así era. Entonces, por eso digo que están bebiendo de una medicina amarga, de cómo manejaban ellos el Parlamento, sobre todo el Senado, ¿no? Y ahora también estoy escuchando mucho esto de... están muy
embroncados con los gobernadores. sí, Mire que sí. en estas últimas horas hubo algunos gobernadores duros, pero Sí. claro, lo que pasa es que cada uno de los gobernadores negocia la propia, ¿no? Entonces, y ve que el gobierno, de alguna manera, no abrió la billetera, Sí. tiene un monedero chiquito, pero dentro del monedero tiene guita. Claro que sí. Te estoy hablando de un monedero que no debe pasar los entre 60 y 100 mil millones de pesos, ¿no? A repartir Sí. entre varios. Entre el que más recibió creo que fue Tucumán, ¿no? Tucumán. Que recibió 20 mil millones de pesos, una cosa así. Pero está usando ese monedero y entonces lo que están diciendo desde el kirchnerismo es hay gobernadores aún nuestros propios que se dejan comprar Y por claro. unos mangos. Y claro. ¿Perdón? ¿Y qué hacía el Exacto. kirchnerismo? A ver, contame, Si vos con lo- los ATN. Si vos los criaste a látigo y billetera, se acostumbraron a funcionar a pero látigo y a billetera. ¿Se dieron cuenta cuál es el camino? Claro. ¿O no? Y sí. Viste que a una mascota vos lo activás de determinada manera, lo acostumbrás con determinados rituales, qué sé yo, y se acostumbra. Bueno, así manejaron la política, ¿no? Exactamente. Por eso digo, todo es beber de su propia medicina. Pero además, algunos ya quieren comparar todo esto con la Banelco. Paren un poquito. Porque los gobernadores también tienen que gobernar para sus habitantes, los de las provincias. Obvio. ¿no? Entonces necesitan hacer cosas, necesitan dinero para su gente, ¿no? Exacto. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que... Que no es tan sencillo porque también ese dinero lo tienen que gestionar ellos y lo tienen que hacer ellos también. Bien, o sea, las provincias tienen que empezar a ajustarse. Eso ya lo dijo Milei hace más de 2 años. Muy pocas provincias empezaron a ajustar. No estoy hablando de la provincia de Buenos Aires porque es Kosovo, ¿no? Pero hay muy pocas provincias que dejaron de hacer el festival del cool y todo lo que sea. Hay muy pocas provincias. Entonces, muchachos, ahora no hay que llorarla. Y si están descontentos, porque hay muchos que te dicen, no, porque no, este gobernador está descontento con la presidencia. Anda a las elecciones, vas a ver cómo te va si te enfrentas a Milei. Anda a las elecciones, porque el pueblo te va a demostrar que en realidad lo que quiere es el plan nacional llevado a las provincias. Pura y exclusivamente eso. Se están Sí, hablando y sí. charlando y tirando al aire. Sí. Cecilia Moró habló de usted ganó una elección, no una monarquía. Eso no es una monarquía. Bueno, es una monarquía. Recién Sergio A Berestein ver, me decía... el presidente como corresponde Sí. y dentro del orden constitucional manda un proyecto al Parlamento que está siendo discutido. ¿Dónde está la monarquía? Sí. No, están discutiendo cuestiones reglamentarias, los acusan de malversar las formas, de pronto se volvieron republicanos, amantes de los reglamentos y las formas. Sí, ahora... Son una maravilla, los transformó. Me decía... Es que no estaban acostumbrados. Y lo único que tenían que hacer es ir a apretar un botón cada 4 meses y listo. No estaban acostumbrados a tener que elaborar. Por eso, imagínense, este cambio les explotó la cabeza. Se llevaban a la República por delante, ¿no? Y ahora hablan del reglamento, la forma, la ley, ¿no? Sí. La República, la democracia. ¡Pah! Sergio Berestein me decía recién, cuando lo veía a Mayans, o lo que está diciendo Moro, esto en psicología se llama proyección. Claro. ¿viste? Entonces, hacen lo que se les canta a las pelotas. Dice Era lo que Mayans. ustedes hacían. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Nadie le dio Y pelo. quedó Por fin. pintado como un ridículo, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Él era el picante, el de la picardía, ¿viste? El dueño de... ¿Te acordás cuando hacía los mohines Pero claro. con la vicepresidenta, ¿no? Bueno, ahora tiene del otro lado a una Patricia Bullrich que le encanta, lo digo en términos de los jóvenes, le encanta domar peronismo a Bullrich. No, pero esperá, ¿Viste pudo- cómo hablan los chicos pudo ahora? con Moyano. Por en eso el te digo. programa de Grondona. Exacto. No va a poder con Mayans. Se viene entrenando No. desde esa época. Un senador formoseño que lo único que sabe hacer es chistes. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Y hace comparaciones con películas, ¿ves? Sí, ¿te Lo acordás? destruye. La piba se supo enfrentar a Moyano, mirá vos. No, va a estar muy interesante, va a ser el clásico de todo el año, ¿no? Claro. Bullrich Mayans. Por ahora 1-0 para Bullrich. Veremos cómo sigue el partido. Sí. Creo que el 26 está todo dado, 26 de diciembre por lo menos, dicen, ¿no? Porque ahora viene todo lo de comisión.
Sí. para ser tratado en el recinto y votado en el recinto. Sí. Veremos sí. si dan los tiempos. Si le dan los tiempos, ¿no? Si llega. Yo hoy vi párrafos por partes, vi tramos, ¿no? de la exposición de Julio Cordero. Muy sólido. Viene acá en un rato. Muy sólido. A las 7:15 está sentado aquí con nosotros. Muy sólido en muchos aspectos, casi te diría hasta lógicos, Eduardo. Cuando, por ejemplo, le decía a los senadores peronistas, oiga, el trabajador, los jóvenes hoy, hay que reivindicar que los jóvenes quieren trabajar como autónomos. Tienen que entender a los jóvenes que quieren trabajar como autónomos. El kirchnerismo se ha quedado, es anacrónico. Defienden un país, un modelo social, un modelo laboral que no existe. Se quedaron en el viejo trabajo industrial. Pero más allá del nuevo modelo laboral, que yo coincido plenamente con vos, ¿no? Las nuevas formas de trabajar, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que intenta esta ley, y ojalá lo logre, es terminar con un viejo abuso que viene desde hace décadas en la República Argentina, y es el abuso de abogados, peritos, jueces, sí, ¿no? Ante los juicios laborales. Aquí hubo un abuso y hubo pingües ganancias millonarias en dólares. Te estoy hablando de miles de millones de dólares, sí, claro, que estuvieron en juego durante años en juicios laborales, donde iban prendidos en una mafia del juicio laboral, y también va pegado a eso de lo que es el famoso accidente de trabajo, ¿no? Sí. Y con el tema ART. Sí, claro. Donde se inflan Sí. números en sentencias monumentales, Sí. que terminan quebrando pymes, pequeñas empresas, claro. qué sé yo, una microempresa de 2 o 3 empleados, hasta, no te hablo de Techín porque no va a quebrar con un juicio de estos, no, pero qué sé yo, Cormillot, por ejemplo, tiene una clínica, sí, nos lo cuenta todos los días. Los juicios millonarios que ha tenido que pagar y que todavía sigue pagando, lo ahogan. Sí, y así sí, como él, o como la pequeña micropyme de Junín que yo entrevisté. Sí, o Piegari, te acuerdas del otro día, el El dueño. caso Piegari, el dueño- tiene el dueño- 100 empleados, Sí. ¿no? Sí. Digamos que eso ya es una mediana empresa, Sí, ¿no? sí, sí, Digamos. sí. Pero hay microempresas que son, en realidad, las que dan más del 70% del empleo en toda la República Argentina. La gente se funde, Sí. ¿no? Todo Sí. por esta bola. Y Eduardo, y los que definitivamente tienen una experiencia como esa y no regresan y no vuelven, digamos. Alguien que le va mal, te puede ir mal en una empresa y te puede ir mal, tenés que indemnizarle a los trabajadores, pero si hay reglas claras y no esta industria, esta mafia que decís vos, ese empresario probablemente intentaría otra vez, vuelve y se rearma y aprende. La Argentina expulsa a ese tipo de emprendedor, los termina quemando, te dice, no, yo acá no, o se va a otro país, o se dedica a otra cosa. Entonces, estas mafias han sido las causantes destructoras del empleo privado en Argentina. Mira, Y si a eso le sumamos que no había reglas claras en la Argentina en cuestiones de impuestos y demás, la empresa que viene de afuera, del extranjero, decide irse. No sé si lo digo tanto en los videos, pero bueno, como sabrán, yo soy abogado, trabajé mucho tiempo haciendo derecho laboral, conozco de lo que está hablando Feynman, no se equivoca, la industria del juicio es real, tanto abogados, jueces, peritos, todos tienen una especie de microclima en el cual literalmente hacen juicios por lo que sea, y muchos de los abogados laboralistas convencen de que se tenga que hacer este tipo de juicios por cualquier tipo de reclamo. Esto quiere decir, si vos sos un trabajador y por ahí te querés ir, o en su defecto decís, che, la verdad quiero saber si me están pagando bien, y por ahí vas a un abogado laboralista o a un sindicato en el cual el asesoramiento es gratuito, la misma persona del sindicato o el mismo abogado te terminan convenciendo de que tengas que hacerle juicio porque por ahí te están pagando una hora de diferencia, o porque hay una diferencia salarial de pesos, o porque no te están respetando con algo, qué sé yo, qué sé cuánto. Y quizás esa persona está medio hinchado de los quinotos porque no quiere ir a laburar más, o por ahí esa persona no quiere tener más trato con el empleador, y en vez de renunciar dice, me voy a llevar unos mangos. Entonces ahí es donde empieza la industria del juicio.
quieran o no, esa es la industria del juicio que tanto se habla. A ver, más allá de que eso es una cuestión moral en la cual se puede discutir, la realidad es que hoy la ley está hecha para todos. La ley está hecha tanto para la pyme, la pequeña y mediana empresa que por ahí tiene 3 trabajadores, o está hecha para Carrefour. Entonces, cuando se hacen los números, cuando se sacan las cuentas, al final, cuando pasó toda una instancia laboral, cuando fuiste al Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo el sindicato se abrió de gambas y no te arregló, o cuando pasaste por capital o cuando fuiste y terminaste recayendo en un tribunal de trabajo o en un juzgado laboral, depende si estás en provincia o capital, cuando sucedió todo eso y terminaste recayendo en una sentencia, la realidad es que esa sentencia la determinan jueces que es un poco a ojímetro en el cual dicen, bueno, a ver, ¿qué se está aplicando? ¿En capital se está aplicando esta tasa? Bueno, voy a aplicar la tasa la tasa activa. La realidad es que con ese ojímetro, que muchas veces termina recayendo en una cuestión de si sos empleado o no, o sos proempresario, ¿esto qué quiere decir? Cuando tu visión de la ley está más a favor del trabajador o está más a favor del empleador, sépanlo que hay tribunales y juzgados que tienen este modo de actuar, este modo superandi. Dependiendo de eso, terminás eligiendo una tasa y aplicándolo para todos los tipos de juicios. El problema está que, como les comenté al principio, termina recayendo en que le estás aplicando las mismas reglas de trabajo, se lo estás aplicando a Carrefour y se lo estás aplicando a la pyme. Entonces, un pequeño kiosco que quizás tiene un trabajador y lo tuvo durante 5 años, termina pagando lo mismo que tendría que pagar Carrefour. Imagínense cómo un kiosco puede pagar 10 millones, 20 millones, 30 millones, 100 millones de pesos. Y me parece que es medio complicado. Mi papá en su momento tuvo una pyme, llegó a tener hasta 20 trabajadores, fundió, volvió a contratar, volvió a fundir, volvió a contratar, volvió a fundir. ¿Saben por qué fundía? ¿Saben por qué volvía a contratar? Él creía en la Argentina, él creía que dar puesto de trabajo era la asociación. El problema era que le caían más juicios de lo que realmente él hacía con su trabajo. Entonces llegó un momento en que dijo, ¿saben qué? Me quedo solo con el taller de trabajo, saco lo que tengo que sacar y punto. Porque en definitiva, contratar a una persona para que te hagan juicio después de los 3 meses que ya pasó el periodo de prueba, no le da rédito. Porque llega al periodo de prueba, le hacían juicio por un año, en el mejor de los casos por un año, y ahí es donde tenía que empezar esa rueda de los juicios, ¿no? Otra de las cosas que quiero destacar y que he escuchado durante casi todas las noticias es que el sindicato se queja de que esta ley trata de igualar al trabajador con el empleador. A ver, son 2 puntos distintos, ¿no? El empleador está poniendo su dinero, está poniendo su maquinaria, está poniendo su logística, está poniendo todo. El empleado va a poner su fuerza de trabajo, pone su tiempo, su disposición y por eso recibe una contribución. ¿Qué está tan mal de que ambas partes en algún momento lleguen a coincidir, a ser igualitarios? Me llamó la atención que este sindicalista decía lo que está haciendo mal la ley es tratar de igualarlos porque siempre acá la parte trabajadora es la que realmente está en desventaja. Y sí, claro, es lo que quieren. Es que quieren que la parte trabajadora esté en desventaja porque si no ellos no tienen fin, no tienen objetivos. Si no ellos no sería necesario que estén. No sería necesario que esté un Aguiar, no sería necesario que esté un Moyano. Son personas nefastas como Mayans, como Aguiar, como todos, digo Mayans en el Senado, ¿no? Es una persona nefasta que no es necesario ni que esté ahí. Pero estos sindicalistas tampoco es necesario que estén, porque no cumplen. Primero que no cumplen con la función de rol que es la de cuidar por los derechos. Y segundo, que obviamente van a utilizar esto para decir, che, no, pará, si nosotros estamos acá, si nosotros somos necesarios para cuidar los derechos de los trabajadores, explíquenme qué derechos de los trabajadores protegen. No existe eso. Porque hoy primero arreglan con el gobernador de turno, arreglan con todos para primero llevarse su monto y después ir a ver y se luchan por algún que otro derecho. Eso es el sindicalismo hoy. El sindicalismo es un partido político más que está a las órdenes, partido peronista, como quieras mencionarlo. ¿Ok? Ese es hoy el sindicalismo, que es lo que va a marchar mañana, junto a Kicillof, junto a la CGT, la CTA, y ponele todas las palabras que quiera.
Esos son los ladris que van a marchar mañana. Porque es lo único que les queda. Esto es así. Así que nada, amigos. Si te interesa el contenido, te pido por favor que te suscribas al canal, que me dejes ese like. Y nos estamos viendo seguramente en un próximo video o directo. Adiós.